Nuevamente un placer y un privilegio poder estar con ustedes en esta serie de temas que hemos escogido y le hemos titulado Paz en medio de la crisis apocalíptica. ¿Hay una crisis? La crisis ya comenzó, pero hay paz en el corazón de aquellos que, aunque saben que lo peor falta por venir, el mejor está por llegar. Cristo viene pronto a salvarnos y a llevarnos con Él a vivir la eternidad. Bien, entramos rápidamente en nuestro tema de hoy, titulado El libro dulce y amargo. Ese es el tema para esta noche. El tema tiene continuidad con los temas que hemos tenido anteriormente y a manera de repaso porque tengo la grata noticia de que siempre se nos añaden personas nuevas que no habían estado en las conferencias anteriores. Me gustaría dar un pequeñísimo repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Daniel capítulo 2, ¿recuerdan? Que es esta estatua que tenemos aquí, donde tiene la cabeza de oro. Daniel capítulo 7, que son estas bestias que están acá. Y la primera es el león con alas. Ambos representan el mismo imperio que es Babilonia. ¿La Biblia mismo dijo que era Babilonia, sí o no? Claro que sí. El segundo imperio no lo vimos en Daniel capítulo 2 mencionado como nombre, pero dijimos que era Medo-Persia y la historia nos dice que fue Medo-Persia. Sin embargo, hoy vamos a tocar donde la misma Biblia te menciona y te señala por nombre ese segundo imperio. Igual que el león, que el oso, que tenía un costado más arriba que el otro y tenía ¿cuántas costillas en su boca? 3. Lidia, Egipto y Babilonia, que fueron las naciones conquistadas por Medo-Persia. Luego entonces, una costilla más arriba que la otra porque significaba un imperio como dividido, ¿verdad? Un imperio dividido. Grecia, que estaba representado tanto con el vientre y muslos de de bronce en Daniel capítulo 2, y el leopardo con 4 alas y 4 cabezas en Daniel capítulo 7. El imperio romano, que estaba representado en la estatua con las piernas de hierro, y en Daniel capítulo 7 estaba representado como esa bestia terrible y espantosa que tenía 10 cuernos, de los cuales salió uno más pequeñito, ¿verdad que sí? El cuerno pequeño. Utilizamos toda una presentación para hablar acerca del cuerno pequeño, que estaba representado por ese cuernito que está aquí, ¿verdad? Y entre medio de las 10 naciones o 10 países en Europa. Y acá tenemos en la estatua, teníamos que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido de alfarero. Ahora vamos a tocar, como vamos a tocar el libro dulce y amargo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, me gustaría que miráramos primero Daniel capítulo 8. Si se han dado cuenta, tanto el libro de Daniel como el de Apocalipsis se entrelazan y se complementan uno a otro. No podemos hablar de Apocalipsis sin tocar Daniel. No podemos hablar de Daniel sin tocar Apocalipsis. Es muy importante porque los símbolos se van definiendo tanto en Daniel como en Apocalipsis y de esa manera podemos tener un cuadro más claro de lo que esto significa. En Daniel capítulo 8, Daniel tiene una visión. Y esa visión fue un macho cabrío que embiste a un carnero. Vamos a ver la visión. Daniel capítulo 8, verso 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en la visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Todos estos detalles específicos del año en particular, del lugar donde estaba él, da muchos detalles. Eso nos dice, mis amados, que no es ninguna fábula. Es un evento histórico que ocurrió y está muy bien detallado. Se hace un marco de referencia tanto del lugar como del tiempo. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció ¿cuándo? Creció después. Ese carnero con 2 cuernos, uno era más alto que otro,
¿qué nos recuerda a nosotros de lo que hemos leído hasta ahora? En particular, en Daniel capítulo 7. El imperio de los medos y los persas, porque el oso tenía que un costado más arriba que el otro. Y curiosamente, aquí dice que el más alto creció después, fue el segundo, porque aunque el imperio de los medos y los persas, ambos imperios eran fuertes, el imperio persa y los reyes persas dominaron y fue un imperio mucho más fuerte que el imperio de los medos. Por eso es que dice que el segundo creció después. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. El poniente es el oeste, ¿verdad? Por donde ¿qué? Donde se pone el sol. Al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Cuántos puntos cardinales está creciendo estos cuernos de este carnero? 3 puntos cardinales. El poniente, el norte y el sur. ¿Cuántos, si este es el imperio de los medos y los persas, tendríamos entonces que mirar al oso, ¿correcto? Y si nosotros miramos al oso, ¿cuántas costillas tenía el oso en su boca? 3 costillas. Lidia, Egipto y Babilonia. Al poniente, Babilonia. Al norte, Lidia, y al sur, Egipto. ¿Le parece que es coincidencia o será providencia? Yo creo que es providencia. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahí vemos la escena donde el macho cabrío embiste al carnero de 2 cuernos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si el carnero era Medo-Persia, ¿quién será entonces este macho cabrío? Grecia. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4 cabezas. ¿Cuántos cuernos salieron de ese cuerno notable que entonces debía representar a quién? Al primer rey de Grecia, Alejandro Magno. ¿Cuántos cuernos salieron de allí? 4. Representado por las 4 cabezas. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que fueron los generales de Alejandro Magno, que se quedaron con el imperio. Ahora, ese carnero fue atacado por este macho cabrío que venía volando, ¿cierto? Decía que no tocaba ¿qué? La tierra. ¿Cuál era el más rápido de todas las bestias que vimos en Daniel capítulo 7? El leopardo, que tenía ¿cuántas alas? 4 alas. Y de uno de ellos hay debate entre los eruditos si es de uno de los cuernos o si es de uno de los vientos, porque el texto anterior decía que tenía 4 cuernos que se movieron en los 4 vientos de la tierra, ¿verdad? Crecieron en los 4 vientos. No importa, lo importante es que de uno de ellos salió ¿qué? Un cuerno pequeño. Ahora entra el cuerno pequeño en el panorama inmediatamente. El crecimiento de estos cuernos de manera horizontal representa a la Roma imperial, que creció horizontalmente en la tierra. Pero Roma papal, ¿a dónde estaba su crecimiento? Hacia arriba. Recuerdan que estaba mirando hacia arriba. Además de que Roma imperial no es el imperio que nos compete y el que tiene trascendencia. El que tiene trascendencia es Roma papal. Y dice que creció mucho.
al sur, al oriente y hacia dónde más, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? Nuestro Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová, el que es terrible en la batalla, temible, ¿verdad que sí? Jehová de los ejércitos, ¿correcto? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. La palabra sacrificio allí fue añadida en el español porque si usted mira en el hebreo, no aparece la palabra sacrificio, dice el continuo. Porque son varias cosas las que se hacen continuamente en el santuario. En el santuario continuamente arde la llama y está prendido el candelabro. En el santuario continuamente se ponen los panes y hay los panes de la proposición continuamente. En el santuario continuamente se sacrifica el cordero, así que continuamente se hace el sacrificio. Y el lugar de su santuario, ¿qué fue? ¿Por dónde fue echado? Por tierra. Ahora, ¿cómo es esto de que fue echado por tierra el lugar del santuario? ¿Cuál era la función del santuario? ¿Reconciliar al hombre con quién? Con Dios. ¿Y quién hacía ese trabajo? El sacerdote, ¿verdad? Pero una vez el velo del templo se rasga en dos, que ya no hay más sacrificio, ¿en dónde es que está ocurriendo la verdadera intercesión por nosotros? En el cielo. Acuérdense que el santuario terrenal es una maqueta, es una copia del santuario celestial, como se le dijo a Moisés. Si nosotros confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros en el santuario celestial, nos perdona los pecados inmediatamente. ¿A quién tenemos que ir para buscar perdón de pecados? ¿Cuál es el único intercesor entre Dios y los hombres? Jesucristo. Tenemos acceso directo ¿a dónde? Al cielo, a través de la sangre preciosa de Jesús. Que nadie quite eso de tu mente, hermano querido. No necesitas un pastor, no me necesitas a mí para hacer eso. No necesitas al pastor George para hacer eso. No necesitas a ningún sacerdote para hacer eso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay ningún santo que puedas interceder, que esté intercediendo, no. Si nosotros ponemos a un hombre en la tierra para que nosotros vayamos a pedir perdón por los pecados, entonces ¿qué hemos hecho con el santuario? Lo hemos tirado a la tierra. Por eso dice aquí que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando del cuerno pequeño. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuándo el Señor va a tomar acción acerca de estas cosas? Porque el hombre estaba gimiendo porque no quería ver estas cosas ocurriendo. Y notemos la contestación, Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo es entonces? ¿Por qué estamos estudiando estas cosas que ocurrieron hace siglos? Porque sus repercusiones son para ahora. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira.
porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, noten como que hace un contraste, porque para el tiempo del fin es la visión de tardes y mañanas. Pero luego dice, en cuanto al carnero, como diciendo, aquí hay una separación. Una cosa es la visión de tardes y mañanas y otra cosa es que la visión del macho cabrío embistiendo al carnero. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿quién? De Media y de Persia. Ah, ¿fue un invento del pastor que era Medo-Persia? ¿O fue un invento de los historiadores que es Medo-Persia quien entonces conquista Babilonia? No, estaba todo allí. Pero lo bonito es que estaba profetizado mucho antes de que ocurriera. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estamos viendo que Grecia se divide. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Ese cuerno pequeño tiene un ejército? No tiene un ejército. Ejército como tal no lo tiene. Dijimos que tenía una guardia, pero aquello no es un ejército. La Guardia Suiza no es un ejército. ¿Pero utiliza los ejércitos de la tierra? Sí los utiliza. Estudien las historias de la Primera, Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos a ver si el cuerno pequeño no ha usado los ejércitos de la tierra. Dice, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Yo no les conté cuántos muertos fueron en toda esa época de persecución de Roma. ¿Recuerdan cuando hablamos del cuerno pequeño y hablamos de toda la persecución? ¿Le dije un número? Bueno, quizás hablé de la masacre de San Bartolomé, y mencioné la muerte de los hugonotes, y dije 2.500 hugonotes, ¿verdad? En toda esa época se calculan. Algunos dicen, conservadores, dicen 50 millones de cristianos. Otros no tan conservadores dicen fueron 100 millones de cristianos. Aunque sean 50, mis amados, ¿cuántos mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial? 6 millones de judíos. La población de Puerto Rico y la mitad. ¿Usted sabe lo que son 50 millones de personas que fueron torturadas y muertas? 1 es demasiado. Por intolerancia religiosa, 1 es demasiado. Usted puede que difiera de mí, pero yo no lo voy ni a torturar, ni a decirle una palabra ofensiva. Usted difiere. Discutimos ideas, pero no podemos matar a las personas porque difieran de nosotros. Yo no leí esto, ¿verdad que no? Dice, pero será quebrantado aunque no por mano humana. ¿Eso lo leí? No creo. Porque quería hacer hincapié en que la estatua, al final, ¿qué viene? ¿Una qué? Una roca que quebranta la estatua, que fue cortada, dice Daniel capítulo 2, pero no con qué? Con mano humana. Exactamente la misma frase. ¿Y qué nos está diciendo? Que es Cristo Jesús viniendo en gloria. ¿Quién habrá de tumbar el cuerno pequeño? Cristo Jesús cuando venga en gloria. Porque no se levanta más ningún imperio. Y luego dice, la visión de las tardes y mañanas, noten cómo hizo la distinción entre el macho cabrío y el carnero. Y ahora te habla de la visión de tardes y mañanas. La que es para el tiempo de ¿qué? Del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no ¿qué? Y no la entendía.
¿Qué no entendió Daniel? Toda la visión. Hay dos palabras en hebreo, la maré y la jazón. Y las dos se traducen como visión. Pero una cosa es la maré y otra cosa es la jazón. Él no entendió la maré. No la entendió. No entendió la visión de tardes y mañanas. ¿Por qué razón? Porque a él le costaba pensar que faltaban todavía 2300 días, años, porque él estaba claro de que un día en profecía equivale a ¿qué? A un año. Dios va a permitir que pisoteen el santuario, que hagan toda esta cosa por 2300 años. Amado querido, se enferma cualquiera. Si yo le digo que todo esto va a continuar 2300 años más, a nosotros nos da algo. Y Daniel, que era un hombre entregado, un hombre consagrado al Señor, sabía que esto era demasiado tiempo. Y no le cuadraban las cosas, porque él decía, el Señor había dicho que nosotros íbamos a estar en Babilonia 70 años, y ahora me está diciendo que son 2300 años. ¿Cómo va a ser? Miren lo que dice Daniel capítulo 9. Lo que hizo Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, ¿en cuánto tiempo? En 70 años. Él dijo, pero ¿será que yo no estudié bien la Biblia? ¿Qué libros estudió él? Cuando dice que estudió atentamente en los libros, pues estaba hablando de las Sagradas Escrituras, y fue en particular al libro de Jeremías, porque allí había una profecía para el pueblo de Israel, que iba a estar cautivo por 70 años. ¿Le gustaría saber? Nosotros tenemos también el libro de Jeremías. ¿Le gustaría saber qué estaba leyendo Daniel allí? ¿Le gustaría saber qué pasajes él estaba buscando? Él leyó Jeremías 25, 11 y 12. Mire lo que dice allí. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá a dicho, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. También leyó Isaías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Quiere decir entonces que él esperaba que todo esto pasara en 70 años. Ya Daniel estaba viejito, por lo tanto ya habían pasado muchos de esos 70 años. Él estaba esperando, ya mismo es la liberación. Y ahora me están cambiando las reglas de juego y me dicen que son 2300 días, años. Y quiero darle esta nota para que la tengan muy clara. Miren esto. Si los 2300 fuesen días literales, entonces estaríamos hablando de 6 años y 4 meses. Hagan el cálculo. Estamos hablando de 6 años y 4 meses. Este número sería menor que los 70 años que se le había dado a Ezequiel. Y Daniel no tendría razón para estar triste, al contrario. Pero lo que quedan son 6 añitos. ¿Verdad que sí? Daniel estaba triste porque Daniel estaba bien clarito en cuanto al asunto de que serían 2300 años. Y ese número estaba demasiado lejos para su comprensión. En Daniel capítulo 9, Daniel hace una confesión y hace una oración. Una de las oraciones más lindas registradas en la Biblia está en Daniel capítulo 9. Léanselo ustedes completito. Una oración preciosa. Pero me llamó la atención algunos asuntos de la oración de Daniel que quiero compartir en esta noche con ustedes. Y volví, Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Notemos la introducción de esa oración. Daniel estaba claro que Dios guardaba ¿qué? El pacto. ¿Y el pacto habían sido cuántas semanas? Perdón, ¿cuántos años? 70 años había sido el pacto. Ahora, Daniel también dice, tú guardas el pacto con los que guardan la parte del pacto que le corresponde porque es un pacto bilateral. Por lo tanto, está diciendo, nosotros violamos los mandamientos, por lo tanto, tú puedes ¿qué? Anular el pacto. Noten en las entrelíneas de la oración para que vean. Daniel dice en el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Lo que está diciendo Daniel es, Señor, claro, cambiaste de 70 años a 2300 porque nosotros no guardamos el pacto. Él hace suyo el pecado de Israel también. Sí, ustedes lean esa oración, no tengo el tiempo hoy para leerla toda, pero vamos a saltar al verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Me fascina esa parte. El Señor tenía un trato especial ¿con quién? Con su siervo Daniel. ¿De nosotros se dirá lo mismo en el cielo? ¿Que somos bien amados por Dios? Amén. Esperemos que así sea, ¿verdad? Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿La visión de qué? De tardes y mañanas. Eso es lo que le va a explicar, porque lo otro se lo había explicado a la saciedad. Y comienza hablando de la profecía de tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué está hablando aquí? De la profecía de los 2300 que él no comprendía, la cual ahora la está dividiendo en pedazos. Y le dice, 70 semanas están determinadas. Determinadas, la palabra que nosotros, la palabra hebrea para determinadas que se usa ahí es shatah. Y shatah quiere decir cortadas. ¿Sabe cuántas veces se usa esa palabra en la Biblia? Una, allí, no más. Pero se sabe que quiere decir cortadas. Cuando un rey quería cortarle la cabeza a otro rey, shatah. Esa es la palabra hebrea. Cortadas. Cortadas y puestas aparte. Es un pedazo. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, ¿dónde comienza este periodo de las 70 semanas? Que también debe ser el mismo de partida para los 2300 años. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y cuando yo sumo 7 más 62, ¿cuánto nos da? 69. 7 semanas y 62 semanas. Nos falta la última semana, que es la semana número 70, para completar esas 70 semanas que están cortadas para el pueblo de Israel. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir que estamos hablando aquí de la crucifixión ¿de quién? De Cristo Jesús. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y refiriéndose a esa misma última semana, lo que pasa es que está
en estrofas como si fuera un poema, y por otra semana confirmará que el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que fue lo que estudiamos anoche, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ¿cómo explicamos esto? Bueno, antes de explicarlo, queremos simplemente recordar que Daniel 2, Daniel 7 y ahora Daniel 8 son ambos sueños, tanto el sueño de Nabucodonosor como el sueño de Daniel y la visión de Daniel representan lo mismo. El Señor está haciendo énfasis, cambiando los símbolos, pero dando el mismo ¿qué? El mismo mensaje y cada vez añadiendo un poco más. Ese estilo literario del libro de Daniel es el mismo que se emplea en el libro de Apocalipsis, que no tenemos tiempo para tocarlo todo, pero sería precioso. Las 7 iglesias, 7 periodos históricos, mirados desde la perspectiva de la iglesia. Los 7 sellos, las 7 trompetas, ¿se dan cuenta? Todos corren en paralelo y cada vez se añade un poco más de información mirándolo desde una perspectiva quizás un poco diferente. Ambos sueños son los mismos y la visión también. Notemos que ahora no hay figura para Babilonia cuando hablamos de Daniel capítulo 8, porque Babilonia ya era cuestión de algunos días. Le quedaba un recorte y estaba pelú Babilonia. Ya se iba del ámbito profético. Pero inmediatamente entró ¿quién? Medo-Persia. Y entonces vemos que estos símbolos son los símbolos que se utilizan ahora. El carnero de 2 cuernos para Medo-Persia, el macho cabrío para Grecia. Roma imperial, cuando Grecia se rompe en todos estos pedazos, estamos diciendo que el crecimiento de ese cuerno en forma horizontal es Roma pagana y el crecimiento vertical del cuerno pequeño sería Roma papal, y luego la venida de Cristo con la destrucción de la bestia sería ¿qué? El santuario purificado, cuando Cristo venga en gloria, ¿verdad que sí? Bien, ahora vamos a la profecía de las 70 semanas. 70 semanas. ¿Cómo están cortadas y descontadas de esos 2.300? Dice que desde el decreto para edificar y restaurar, ¿a quién? A Jerusalén. ¿Dónde está históricamente esa fecha? ¿Dónde ponemos ese decreto? ¿Qué fecha le damos? Bueno, la fecha es 457 antes de Cristo. Pastor, ¿y de dónde sale esa fecha? Porque hubo 3 decretos para restaurar a Jerusalén. Bueno, este decreto es el último. Ay, ¿por qué no tomas el primero? Porque el primero no funcionó. ¿Y por qué no el segundo? Funcionó menos. Funcionó el tercero. Vamos a mirar este asunto de los decretos para que estemos claros. Vamos a la pizarrita. 3 decretos para restaurar a Jerusalén. En el año 538 o 537 antes de Cristo, por allí, los historiadores todavía no se ponen muy de acuerdo, Ciro el Grande dio el primer decreto. Ese primer decreto autorizaba la reubicación de cautivos, también devolver los utensilios que se habían sido tomados, que nosotros ya habíamos hablado de eso en Daniel capítulo 2, autorizaba la construcción de una casa en Jerusalén en honor a su Dios. Así estaba en el decreto. No era el templo como tal, ¿no? Hubo fuerte oposición y retardó la construcción del templo. Así que el decreto de Ciro el Grande no fue para ningún lado. Tanto así que el segundo decreto, y lo pongo entre comillas porque no podríamos ni siquiera considerarlo como un decreto, fue en el año 519 a.C., dado por Darío I, Istapes, y está registrado en Esdras, capítulo 6, de los versos 1 al 5. ¿Sabe qué decía ese decreto de Darío? Confirma el decreto de Ciro. O sea, hagan lo que Ciro dijo. Por lo tanto, ¿qué pasó con el de Ciro? No se hizo. Así que notan que era letra muerta. Y también fue letra muerta el de Darío. El decreto que realmente dio base para que pudieran los israelitas moverse a su independencia
fue el que fue dado en el año 457 a.C. por Artajerjes y está registrado en Esdras capítulo 7, versos 11 al 26. Hoy, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a tocar, pero ahí está, usted apunte la cita y lo lee en su casa. Es el decreto más completo. ¿Por qué? Porque nombra magistrados y jueces. Cuando una nación quiere hacerse independiente de otra, es muy importante que ellos puedan poner en vigor sus propias, ¿qué? Sus propias leyes. Porque si no ponen en vigor sus leyes, entonces son una colonia de la otra nación. ¿Por qué usted cree? Y no quiero revolver el gallinero político de la sala, no me interesa eso, pero esto es un punto importante. ¿Por qué el partido independentista, cuando es citado al Tribunal Federal, no va? Porque se niega a reconocer la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, para forzar el issue de que somos una colonia. Pero si Artajerjes dice, ustedes nombren sus magistrados y sus jueces, está diciendo que yo no voy a trabajar allí para nada. Ustedes se gobiernan ustedes mismos. La ley judía entonces queda ¿qué? Restablecida. Se reconoce el gobierno local y se hizo posible la restauración de Jerusalén como capital. Le da plena autoridad política y religiosa a Jerusalén. Quiere decir entonces que ahora vemos este decreto, es el decreto más completo. Está mencionado en Esdras capítulo 6, verso 14, menciona los 3 decretos, mejor dicho. Ya dijimos que Esdras 7, del 11 al 26, hablaba de este en particular, pero los 3 decretos se mencionan en Esdras 6, 14. Así que el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes, es la mejor fecha para la salida y la orden de edificar y restaurar a Jerusalén. Además, que con esta cuadra el resto, con las otras no cuadraría. Vamos a ver por qué estamos diciendo esto. Vamos otra vez a las 70 semanas. ¿Comenzamos en qué año dijimos con el decreto? 457. Dice, habrá 7 semanas y ¿cuánto más? ¿Y 7 semanas cuánto sería? ¿Cuántos días trae una semana? 7. ¿Y 7 por 7? 49. Como es día por año, ¿cuántos son? 49 años. Hasta Mesías príncipe, que serían entonces las 62, 7 más 62, que serían aquí 62 semanas, 434 años. Ahora, ¿por qué dice 7 semanas y 62? Esto sería un muy buen año para la terminación de la reconstrucción del muro. ¿Recuerdan ustedes que dice que se iba a reconstruir el muro en tiempos angustiosos? Porque los samaritanos y las otras naciones vecinas de Israel, enemigos de Israel, cada vez que Israel levantaba el muro en el día, por la noche, las naciones enemigas le derribaban el muro. Entonces, Mesías príncipe. Estamos poniendo aquí Mesías príncipe y estamos poniendo una figura del bautismo ¿de quién? De Jesús, de Jesucristo. Allí fue cuando comenzó ¿qué? Su ministerio. Ministerio aquí en la tierra. Mesías príncipe. Antes de esto Jesús estaba en la tierra, pero estaba ejerciendo como ¿qué? Como carpintero, ¿sí o no? Estaba trabajando. Pero su ministerio comenzó cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Por eso los judíos no querían creer. Pero si este no es el hijo del carpintero, él era el rey de reyes que había tomado un cuerpo humano. Estamos diciendo entonces que ahí vemos cuántas semanas. 69. Pero ¿qué iba a pasar? Y dicho sea de paso, cuando ustedes hagan este cálculo, mis amados, no le va a dar el año 27, ¿sabe? Ay, pastor, ¿está confesando que está usted haciendo macetero aquí con esto? No. No, la macetería lo hicieron ayer en las planillas, hoy no. Mucha gente hizo macetería en las planillas, yo no, yo llené la mía como era. Ahora, ¿por qué me dio 26? Amado querido, porque en la recta numérica de los años no existe el año 0. Uno va del año 1 antes de Cristo
al año ¿qué? 1 después de Cristo, pero no existe el año 0, ¿verdad que no? Como no existe el año 0, usted hace la matemática y siempre que usted, y los historiadores están claros en esto, siempre que usted haga un cómputo de años que te incluya años antes y después de Cristo, tienes que corregir por el 1, añadiendo o quitando 1, dependiendo cómo es que estés haciendo el cálculo, ¿verdad? Pero tienes que añadirle ese añito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no existe tal cosa. Y dicho sea de paso, le voy a decir algo más. Jesús no nació en el año 1. En el año 1, los historiadores entendieron que para ese año nació Jesús y le llamaron el año 1. Pero si usted busca la biografía de Jesús, usted va a ver en cualquier enciclopedia que dice que Jesús nació 3, 4, algunos ponen 5 o hasta 6 años antes de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo es que Jesús nació antes de Cristo? Si él era Cristo. Pues porque los historiadores pusieron mal la fecha. ¿Ok? Bien. Entonces, quiere decir que esos son 483 años, ¿verdad? Los 49 más los 434. ¿Qué iba a pasar en la última semana a la mitad? Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? ¿Cuándo se cesa el sacrificio y la ofrenda? Cuando el verdadero Cordero, cuando el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ofrendó su vida en la cruz, Él cesó todo sacrificio animal, porque todos esos sacrificios eran sombra de lo que habría de venir. Y una vez tenemos a Cristo, ya el santuario aquí no tiene ninguna importancia y pierde y carece. Tuvo su importancia y su simbología hasta Cristo. Después de Cristo, ¿a dónde vamos? Al santuario celestial. ¿Amén? Quiere decir que ¿cuánto entonces duró el ministerio de Jesús? La mitad de una semana. ¿Y cuánto es la mitad de una semana? 3 años y medio. Lo que sabemos que duró, ¿qué? El ministerio de Cristo. 3 años y medio. Pero entonces dice que al final de esa semana se iba a confirmar el pacto con muchos. Aquí, ¿qué estamos exponiendo aquí? El lapidamiento, el apedreamiento ¿de quién? Esteban, primer mártir de la era cristiana. Esteban fue apedreado y antes de Esteban ningún cristiano había sido muerto de esta manera. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todavía los discípulos estaban moviéndose en Jerusalén y diseminando sus pensamientos e ideas en Jerusalén. Pero una vez muere Esteban, y dicho sea de paso, ustedes saben quién jugó un papel importante en la muerte de Esteban, ¿verdad? Saulo de Tarso, el luego apóstol Pablo. Saulo de Tarso estuvo allí y consintió en matar a Esteban. Luego buscó cartas para ir a Damasco a seguir persiguiendo cristianos. Pero Pablo tuvo ese encuentro precioso con Jesús. Se cayó y se deslumbró y escuchó la voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y nosotros conocemos esa historia. Y una vez Pablo se convierte, ¿qué ocurrió con el Evangelio? Óyeme, la muerte de Esteban, la conversión de Pablo, el Evangelio se extendió a los gentiles de una manera tremenda. ¿Y se confirmó el pacto con muchos? Sí, con el pueblo gentil. Porque 70 semanas están determinadas ¿para quién? Para Israel, para tu pueblo. ¿Notamos por qué de esos 2.300 se sacan 70 semanas aparte para Israel? Sería esa última semana de 7 años, por lo tanto, estamos diciendo que tenemos allí 69 ¿qué? Semanas más esta última semana. Tengo unos amigos y hermanos en otras denominaciones que dicen que esta última semana se cumple en el futuro. Y viene el anticristo. Y vienen los 7 años de qué? Buenos y los 3 y medio, de la última semana con los 3 y medio, los otros 3 y medio. Miren, mis amados, ¿sabe por qué dicen que el reloj profético de Dios se detuvo? Porque han perdido de vista a Jesús. Jesús está al final de esa semana. No ha pasado nada, no se preocupe. Jesús está al final de esa semana. Si nuestros ojos están puestos en Jesús,
No nos vamos a perder nunca en el cronograma profético. Si nosotros perdemos de vista a Cristo, vamos a perdernos en las profecías. Cristo es el eje central de las profecías. Y como Él es el centro de las profecías y el centro de toda escritura, nos conviene mirar siempre a Jesús. No podemos perder de vista a Jesús. Y vamos a ver hoy que eso le ocurrió a un grupo de hermanos que interpretaron bien el tiempo profético, pero perdieron de vista a Jesús. Miremos esto, mis amados. Todo esto son las 70 semanas, ¿verdad que sí? 70 semanas. Y todo esto es un periodo de ¿cuánto? De 490 años. 70 semanas, ¿por qué? Por 7. Pero ¿qué le había dicho? ¿Qué se le había dicho a Daniel? Hasta 2300 ¿qué? Días de tardes y mañanas, y entonces el santuario sería purificado. Pero de esas 2300, 70 semanas, 490 años estaban cortados y separados para el pueblo de Israel. Bien, comencemos otra vez ahora mirando desde la perspectiva de las 2300 días. Tenemos el año 457 como el año de comienzo de los 2300 y de las 70 semanas. Desde el año 457 hasta el 34, ¿cuánto tiempo tenemos aquí? ¿Las 70 semanas o los cuál? O los 490 años. De un periodo más largo. ¿De cuánto era ese periodo? De 2300. ¿Y qué iba a ocurrir al final de los 2300 años aquí, en este evento? El santuario tenía que ser ¿qué? Purificado. Por lo tanto, ahí tenemos el evento. ¿Cuándo es que ocurre el santuario? ¿Cuándo es la purificación del santuario? Vamos a ver. 2300 menos 490, ¿cuántos nos faltan por cumplir? 1810. ¿A partir de qué año? Del 34. De aquí para abajo quedarían 1810. Si tenía 2300 en todo este segmento, 2300 aquí, y le quito los 490, este otro segmento, ¿cuánto será? 1810. ¿A partir de qué? Del 34. Por lo tanto, si yo sumo 34 más 1810, ¿cuánto nos da? 1844. ¿Y qué pasó en el año 1844? Bueno, el libro dulce y amargo. Ese es el tema de hoy. Lo otro fue una introducción. No se preocupe, vamos a condensarlo. Hubo un predicador que vivió para 1782 y muere en el año 1849, William Miller. Fue un predicador laico, metodista, agricultor y jefe cívico local en Lowhampton, en el este de Nueva York. Estudiante de la historia y la profecía bíblica de Daniel. Y a raíz de sus estudios comenzó a predicar en el año 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué él decía? Si el santuario va a ser purificado, es que Cristo viene ¿a dónde? Aquí a la tierra. Y se acabó. Y empezó a predicar esto. Y lo predicó y tuvo éxito en su predicación. Personas le siguieron su predicación en todo el mundo y estaban de acuerdo, hicieron los cálculos. Él también estuvo viendo a Daniel y estos eran los dibujos que ellos tenían para aquella época y tenían todos sus cálculos hechos y decían, Cristo viene en el año 1844. Muchas personas creyeron tanto este mensaje que vendieron sus posesiones porque decían, ¿para qué las queremos? Empezaron a invertir en la obra, a diseminar el mensaje. ¿Y qué ocurrió? ¿Cristo vino en el año 1844? No. En la historia se le conoce como la Gran Decepción, The Great Deception, o el Gran Chasco de 1844. Pastor, esa es otra profecía más que puede poner cuando ponga el listado de profecías que no se cumplieron de la segunda venida de Cristo. No, esta es una profecía muy especial, porque estaba profetizada. La metida de pata estaba profetizada en la Biblia. ¿Qué? Sí. La metida de pata estaba profetizada en la Biblia. Después de 1844, este grupo de todas las denominaciones, metodistas, bautistas, evangélicos, pentecostales, you name it, estaban todos allí y estaban tristes por lo que había ocurrido. Esperaban que Cristo iba a venir. Un hombre
llamado Irán Edson, estaba caminando por un maizal para ir a casa de otro hermano que también estaba esperando el advenimiento de Jesús. Y estaba muy triste y en un momento dado sintió que alguien lo tocó por la espalda y miró al cielo y vio el cielo abierto y el santuario celestial allí. Y él vio a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y decía, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de que Jesús está pasando del lugar santo al santísimo? Tenemos que estudiar el santuario. Tenemos que ver las fiestas en torno al santuario. ¿Y qué significaba? Solamente una vez al año, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, entraba al lugar santísimo del santuario celestial. Y se le conocía como el gran día de expiación, el Yom Kippur, el día de la expiación. En ese día se cuadraban los libros y las listas de quienes pertenecían al pueblo de Israel y quién no. Y si tú eras hallado falto, eras borrado de los libros de Israel y tenías que dejar el pueblo de Israel. No voy a entrar en esos detalles, sería precioso, pero no puedo porque no tengo el tiempo. Pero sí te voy a decir que ese era el día más solemne de todas las fiestas israelitas, el día de la expiación. Y ese día el santuario se purificaba de todos los pecados que diariamente se estaban poniendo en el santuario. Por eso es que el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Para esa misma fecha, dicho sea de paso, otro hermano que se llamó, de apellido Crozier, juntamente con Irán Edson, hicieron un análisis de todo este asunto, de todo lo que tenía que ver el santuario, y vieron entonces y comprendieron lo que el Señor quería mostrarles. En Apocalipsis capítulo 10 y verso 1 dice, entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Con ese trasfondo histórico estamos yendo a Apocalipsis capítulo 10 para ver que la metida de pata estaba profetizada. Tenía en su mano un librito ¿cómo? Abierto. Y un librito abierto lo puedes leer. Y si lo puedes leer, el que lee, entienda. Puso su pie derecho sobre el mar, tenía un pie en el agua, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como león, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Aquí hay algo todavía sellado. Lo que dijeron que los 7 truenos. ¿Quieren saber cuál es el significado de los 7 truenos? ¿Sí? ¿Les digo? Si yo le digo, usted váyase corriendo. Porque en la Biblia, ¿qué? Lo selló. ¿Quién soy yo para interpretar lo que los 7 truenos cuando Dios dijo que se sellara? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Muchas personas dicen que ellos pueden interpretar la Biblia. Y aquí se ha dicho, mis amados, tú eres el que puedes hacerlo con oración y con el poder de Dios. Yo tengo mi propia opinión, pero ¿sabe qué? Mi propia opinión a ustedes no les debe importar. Lean ustedes y pidan dirección. Y Dios les revelará qué quieren decir los 7 truenos. Entonces el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, que ya no habrá más tiempo. Óyeme, ¿ya no habrá qué? Más tiempo. Quiere decir que el tiempo ¿qué? Se acabó. Y si se acabó el tiempo, ¿es el fin del tiempo? ¿O se acabó el tiempo de la profecía de tiempo más larga dada en la Biblia? ¿O será que está señalando al final de esa profecía de los 2300 años? Vamos a ver. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Yo quiero decirte algo importante. ¿Está hablando aquí de qué trompeta? La 7ª. Cuando se habla de las 7 iglesias, la 7ª iglesia es ¿cuál? La última, la Odisea.
el pueblo juzgado. Eso es lo que quiere decir la Odisea. Cuando vemos los 7 sellos, en el último sello, es el último acontecimiento. Cuando vemos las 7 trompetas, la última trompeta es el último periodo histórico. Siempre el séptimo va a ser ¿qué? El último, la culminación. Y ahora nos está diciendo que cuando se esté por tocar la séptima trompeta, se va a conocer ¿qué? El misterio de Dios. Quiero decirte algo. ¿Sabes dónde empiezan a tocarse? ¿Dónde está la sexta trompeta? En Apocalipsis, capítulo 9. ¿Y sabes dónde está la séptima trompeta? En Apocalipsis, capítulo 11. ¿Y en el medio qué está? Apocalipsis, capítulo 10. Lo que estamos leyendo ahora. No está allí por casualidad. Miren, mis amados, miren qué interesante. Vamos a leer la séptima trompeta para saber de qué está hablando. ¿Qué le parece? Estamos haciendo un paréntesis. ¿Sí? No te me pierdas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino de Dios, ¿sí o no? Ese es el final, ¿verdad? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Esa es la última trompeta. El Dios vivo viene a la tierra a reinar. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de ¿qué? De juzgar. ¿Qué viene ahora? Juicio. A los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y noten ahora, mis amados, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? ¿Y qué pasó con Irán Edson? ¿Qué vio en el cielo? El templo de Dios. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Noten los elementos que están allí. Relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. Y se está viendo que el arca del pacto también en el cielo. Porque allí está en el templo de Dios, en el lugar santísimo que está. El arca del pacto de Dios. ¿Y qué está allí? Los 10 mandamientos de Dios. Mire lo que ocurrió en Éxodo, en ocasión de los 10 mandamientos, cuando se le dio a Moisés en el Sinaí. Éxodo 19, 16, simplemente para que veamos un elemento muy importante. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? Truenos y relámpagos. ¿No fue lo mismo que vimos cuando se estaba desatando cuando se estaba tocando la última trompeta? Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ese monte temblaba, se escuchaba la voz de Dios de allí. Miren, mis amados, dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Había terremoto? ¿Había son de bocina? Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Había truenos y la voz de Dios? Los mismos elementos, ¿sí o no? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Hay un solo elemento que no está aquí en el monte del Sinaí. ¿Cuál es? ¿Qué falta? El granizo. Me va a decir: pastor, están todos los elementos, pero no está el granizo. ¿Por qué no está el granizo? Mire lo que dice Job capítulo 38 y verso 22. ¿Has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia. ¿Para cuándo es que Dios tiene reservado el granizo? Para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla.
Por eso es que aunque tenemos la misma escena donde Dios está hablando de sus mandamientos, donde Dios está poniendo su ley, acá la está mostrando en el cielo y aquí está en la tierra dándosela a Moisés, falta un elemento importante que es el granizo. ¿Y sabe que ese granizo también está en la última plaga de las 7 plagas postreras? En Apocalipsis 16 dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, o sea, consumado es. Y hubo voces y relámpagos y truenos, lo mismo, ¿sí o no? Y un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento, como tirar bolas de softball para abajo en forma de granizo. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Entonces en ese séptimo ángel, cuando estaba por tocar la séptima trompeta, vimos que el arca de Dios, vimos el templo de Dios y vimos los mandamientos de Dios en una escena muy similar a la del Sinaí. Ahora, quiero que también recuerden que este ángel tenía un librito ¿de qué tipo? Abierto, ¿verdad que sí? Tenía un pie en el agua y un pie en la tierra. Clamó al cielo, hizo un juramento y dijo, el tiempo se acabó, ¿cierto? Fue lo que leímos en Apocalipsis capítulo 10. Quiero llevarte a Daniel capítulo 12 para que veamos los mismos elementos configurados allí. Dice que en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, Cristo Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ahí está el tiempo de angustia nuevamente, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como Moisés resplandecía cuando bajó del monte Sinaí. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Puedes mostrar la justicia sin Jesús? ¿Puedes mostrar la justicia sin la ley? ¿Cómo vamos a hablar de justicia si no hay qué? Si no hay ley. Pues los que enseñan la justicia a la multitud como Moisés van a ¿qué? A resplandecer, como dice aquí, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y ¿qué haces con el libro? Sella el libro. ¿Se podía entender esa visión de tardes y mañanas para el tiempo de Daniel? No, no era para ese tiempo porque era para el tiempo de ¿qué? Del fin. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí los otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Aquí estamos viendo agua, estamos viendo tierra, ¿sí o no? Estamos viendo los ángeles, estamos viendo un libro que se sella. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y también hizo un juramento, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Está hablando de la profecía de tiempo? ¿Está levantando las manos al cielo, está jurando? ¿Hay agua, hay tierra, está el ángel para sellar el libro? Y luego, ¿qué vemos? En el libro de Apocalipsis, el mismo juramento, ¿para qué? Para abrir el libro. Daniel, el libro sellado. Apocalipsis, el libro abierto. Lo que no comprendíamos ahora, que lo podemos comprender. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Le está diciendo, Daniel, no seas tan curioso, ya, se acabó. Ya tú cogiste lo tuyo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos que entenderá. ¿Entendemos lo que está diciendo? No vale que digamos que sí. Porque dice que ninguno de los impíos que entenderá. Pero los entendidos comprenderán.
Amén. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora habla de otras dos profecías de tiempo que hoy no las puedo explicar, pero eventualmente las explicaremos. Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Ahora vamos otra vez al libro de ¿qué? De Apocalipsis, porque hicimos un gran paréntesis para comprender qué era lo que estaba pasando en Apocalipsis 10. ¿Recuerdan en Apocalipsis 10 el libro que se abre? Pero el título es el libro dulce y amargo. Y en estos últimos minutos vamos a comprender por qué se llama el libro dulce y amargo. Dice, la voz del que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le pedí que me diese el librito y él me dijo, toma, cómelo. ¿Usted se ha comido alguna vez un libro? Literalmente no. Pero usted conoció muchos comelibros en la escuela. Le decían polillas de biblioteca o ratones de biblioteca. Ahora se comían los libros. Será dulce como la miel, ¿dónde? En tu boca, pero amargará ¿qué? Tu estómago. Oye, 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 ¿qué es esto? ¿Dónde comienza el proceso de digestión? ¿Y dónde culmina? En el vientre, ¿verdad que sí? ¿Cómo algo puede ser dulce en la boca y amargo en el estómago? Bueno, cuando comienzas a digerir, tú dices, esto está bueno. Pero nosotros no tenemos papilas gustativas en el vientre, ¿verdad que no? Lo que está simbolizando es, tú digieres un libro cuando lo ¿qué? Cuando lo comprendes. Tú te comes el material y dices, espera, todavía lo estoy ¿qué? Digiriendo. ¿Cierto o falso? Todo, y yo le he dado mucho material en esta semana que posiblemente usted todavía esté ¿qué? Digiriendo el material. Ahora, ¿qué ocurrió entonces? Cuando comió, dice, la primera impresión que me da es dulce. Pero cuando lo comprendió bien, que dice, no es dulce nada, es que es amargo. Esto de comerse un libro y profetizar no es nuevo en la Biblia. Miren lo que pasó en Jeremías. Jeremías 15, verso 1, me dijo, hijo de Adán, come lo que halles, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Tienes que primero ¿qué? Comer para de luego ¿qué? Hablar. Yo he tenido que leer mucho para poder ¿qué? Hablarles. Abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo y me dijo, hijo de Adán, come este rollo que te doy, llena tus entrañas. Lo comí y me fue dulce en mi boca como la miel. Entonces me dijo, hijo de Adán, ve a la casa de Israel y ¿qué vas a hacer ahora? Háblale mis palabras. Los pastores tenemos que leer para poder predicar. Porque el que lee entiende y el que no lee no puede predicar. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y luego dice en el verso 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de ¿qué? De tu profecía. Le dieron información útil a Jeremías, pero él se mantuvo como humilde y no se engreyó. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Sigamos con Apocalipsis 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, fue amargo ¿dónde? En mi estómago. No hay manera de que sea amargo en el estómago, literalmente hablando. Y ahora miren lo que él dice. Y él me dijo, es necesario que otra vez que profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. ¿Qué implica que profetices otra vez? Que hubo una ¿qué? Primera vez. Y si lo que dijiste en la primera vez estaba bien, ¿por qué tienes que profetizar otra vez? Quiere decir que lo que le dijiste en la primera vez estaba ¿qué? Mal, ¿sí o no? Lo que dijiste fue, Cristo viene en 1844. Pero qué amargo fue el chasco de saber, no es que Cristo viene. Es que Cristo ahora se movió al lugar santísimo para comenzar el Yom Kippur escatológico, el día de la expiación. Todas las fiestas que se hacían en torno al santuario tenían un cumplimiento en Cristo. Y esta también lo tenía. Pero ellos no lo vieron. Y cuando lo vieron, en lugar de decir, no es que Cristo viene a llevarnos, es que Cristo nos está juzgando. Oh, ¿eso es amargo?
¿Cambia la dulzura por amargura? Pues ahora tienes que, ¿qué hacer? Profetiza otra vez, porque no dijiste bien lo que tenías que hacer. La metida de pata de los que estaban esperando a Cristo en el 1844 estaba en la Biblia. Si usted va a los primeros versos de Apocalipsis, capítulo 11, te habla acerca de medir al santuario y a los que adoran en él. ¿Sí o no? ¿Y para qué tú mides al santuario a los adoradores? ¿Qué estás haciendo? Juicio. Jesús está en el santuario celestial ahora, intercediendo por nosotros, que somos pecadores. Puede parecer algo amargo. Claro, cuando lo contrastas con la segunda venida de Jesús es amargo. Pero, amado querido, qué bueno es saber que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote tiene tu caso y el mío en sus manos. Y el Padre no juzgará a nadie. Todo juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo no solamente me juzgará, Él es quien me defenderá, porque Él es mi abogado. Es mi abogado y mi juez. Oremos. Nuestro bendito Dios y nuestro amante Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque tú eres grande y eres maravilloso. Porque nosotros no somos siquiera dignos de mencionar tu santo nombre. Amén. Y tú estás con nosotros y tú nos has perdonado. Señor, quiero pedirte perdón por todos mis desaciertos. Quiero pedirte perdón porque no he guardado tus mandamientos. Quiero pedirte perdón porque no he hecho la labor que me has encomendado y he sido un siervo inútil. Ayúdame, Padre, a ser un siervo útil. Amén. Ayúdanos a todos los que aquí estamos a ser siervos útiles para ti. Amén. A que ese amor tan grande que tú has mostrado por nosotros al dar a tu Hijo en la cruz, nosotros podamos tenerlo siempre presente y que sea nuestra fuerza motriz para compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Señor, aquí estamos, este ejército de seres humanos con sus pecados, con sus problemas, con nuestros dolores, con toda nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe. Amén. Aumenta nuestra fe, Señor, para que al creer en este mensaje podamos hacerlo nuestro y Amén. podamos predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Gracias te damos porque tú no nos dejas desiertos ni desamparados. Hemos visto en tu palabra que tú nos amas de una manera especial e entrañable. Utilízanos, Señor, cada día más. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia y permite que podamos dar ese fuerte pregón Amén. para que pronto vengas en gloria y majestad. Amén. Anhelamos ese día. Anhelamos. Anhelamos el día cuando toda enfermedad quedará puesta a un lado, Amén. cuando todas nuestras dolores no serán más, cuando la muerte no tenga que ver con ninguno de nosotros, sino que podamos morar contigo por siempre y para siempre en las mansiones eternas. Aquí estamos, Señor. Bendícenos con tu bendición. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya
los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del